Bienvenido a Dalepsia Ser, un podcast para ti cada semana. Hola a todos, muy buenos días. Yo soy Cela y el día de hoy me toca representar junto con Dave García este maravilloso tema que para muchos de nosotros resulta de cierta manera complicado, pero al mismo tiempo vamos a descubrir en este tema que tenemos una gran herramienta de mejora, que todo lo que envuelve nuestro mundo exterior llega a ser un reflejo de nuestro mundo interior y que con esto podemos ver más parte del territorio que del mapa. ¿Han escuchado estas frases con Dave a través de nuestros podcasts en las cuales él menciona de repente eso del territorio y el mapa? Y de repente ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir con eso? En la programación neurolingüística, nosotros aprendemos que existen dos puntos de vista. El primero le llamaremos el territorio. El territorio es aquel lugar del mundo, de nuestro mundo, del mundo externo, que realmente es la parte que únicamente fue creada por Dios para nosotros y que existe. El mapa es la parte del mundo que nosotros estamos diseñando sobre ese territorio. Es lo que nosotros damos como visible de ese territorio, de esa creación divina, a nuestro entender, como la visualizamos desde nuestro entendimiento y que muchas veces está basado en nuestras creencias, nuestros dogmas y nuestros propios puntos de vista desarrollados conforme ha pasado el tiempo en nuestro crecimiento humano, lo cual genera que ese dicho que decían nuestros abuelitos, nuestros tíos, a lo mejor nuestros papás, sea tan válido como lo es el territorio. Ese dicho decía, cada quien platica de acuerdo a cómo le va en la feria. Así es, muy buen día tengan todos nuevamente, aquí con Cela, su servidor Dave García también va a estar acompañándoles y efectivamente, cada quien habla de cómo le va en la feria. Cada quien platica su experiencia y esto implica que siempre estamos reflejando esta parte de la ley del espejo, porque por ejemplo, hay ocasiones en que nosotros viajamos a una ciudad y aquí les doy una anécdota muy interesante. Salimos de vacaciones en alguna ocasión, fuimos y conocimos varias ciudades o varios estados de nuestra República Mexicana afortunadamente, y de repente hubo un malentendido llegando a Guanajuato. Por ahí las cosas se tornaron un poco confrontadas. Y entonces Guanajuato no nos pareció agradable. ¡Oh, no! Guanajuato nos pareció negativo, pero esto fue debido a nuestra ley del espejo. Salimos de Guanajuato y las cosas mejoraron totalmente. El ambiente cambió con los acompañantes. Llegamos a Querétaro y Querétaro, como ya nosotros estábamos muy contentos, Querétaro nos pareció imprescindiblemente lindo. Encontramos todavía por ahí algunos inconvenientes o algunas cosas que no nos agradaron. Sin embargo, en la ley del espejo aplicada para esta experiencia, nosotros estuvimos molestos en Guanajuato y nos pareció feo. Nosotros llegamos contentos a Querétaro y nos pareció una ciudad linda. Aquí vemos la aplicación de la ley del espejo y continúasela, por favor. Muy bien, y continuemos entonces y empecemos con este interesante podcast de una vez, en donde comentaremos que esto se trata de la ley del espejo. La ley del espejo nos plantea que el origen de nuestros sentimientos negativos, positivos o adversos hacia una o varias personas en realidad se encuentra dentro de nuestro corazón y no realmente dentro de la otra persona. Dave, coméntanos por favor sobre este punto de la responsabilidad. Claro que sí, Cela. Esta parte de la responsabilidad es en donde nosotros tenemos que entender que nosotros somos responsables de nuestros sentimientos y nuestras emociones, así como hemos visto en nuestros podcasts anteriores, y que por eso es que hasta este momento llegamos a la ley del espejo. Así es como debe de funcionar todo esto. Nosotros debemos ser responsables y tener la capacidad de visualizar
que lo que nos está molestando de las otras personas o lo que nos está agradando de las otras personas es lo que yo tengo en mi interior. Debo ser responsable de todo ello, puesto que con esto voy a formar mi gran criterio de autoconocimiento. Y esto me va a liberar a mí de todos esos dogmas generados a través de mi historia para poder llegar a lo que todo el mundo aspira, la felicidad y la plenitud. Y es por eso que la ley del espejo afirma: el mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. Y aquí cabe mencionar, es el momento idóneo para que todos ustedes, amigos nuestros, escuchen una pequeña historia muy rápida sobre un león que vivía en la parte más desértica de la sabana. Este león, grande, fuerte, no tan grande en edad cronológica, pero sí con bastante juventud acumulada, alguna vez, en un tiempo de sequía, caminaba por la sabana lento, mirando al sol y esperando encontrar un sitio con agua, una charca, algo que saciara esa sed inmensa. Llegó entonces al lugar donde se encontraba un oasis. No había más nada reflejado en esta agua tan transparente y limpia que el cielo y las aves. El león se acercó cauteloso, pues generalmente, por experiencia, él sabe que en los lugares donde está más solitario puede existir el mayor peligro para su especie o para cualquier otra especie animal. Con toda cautela se acercó al agua y una vez que llegó a la orilla, se asomó. Lo primero que vio fue su reflejo. Él de inmediato se hizo hacia atrás y pensó: esta charca pertenece a ese león que vi, por lo tanto debo ser más cauto. Y se alejó. La sed continuaba en su cuerpo. Se volvió a acercar varias veces y todas esas ocasiones él veía al mismo león cuando bajaba la vista para intentar tomar agua. De repente tomó valor y dijo: ok, voy a enfrentarlo, y si acaso él no desea compartir de su agua, tendré que pelear contra de él. Se acercó sigilosamente a la orilla del agua. Llegó, asomó su cabeza nuevamente y encontró a ese león asomándose también y viéndolo fijamente. Él levantó entonces, como reflejo, la parte derecha en el costado de su hocico, enseñando su colmillo, y descubrió que el otro león, el que veía en el agua, hacía lo mismo. Él pensó entonces: creo que no le gusta que vaya a tomar de su agua, y se volvió a alejar, evitando la pelea. Regresó por última ocasión, más fuerte, más determinado. Se acercó a la orilla, vio al león y, sin pensarlo más, se agachó. Cuando él empezó a beber de esa agua refrescante, descubrió que de ese otro león que observaba únicamente podía mirar sus ojos y que no le podía hacer ningún otro tipo de gesto al mirarse, porque entonces entendió que era a sí mismo a quien se veía. Estando tan cerca del agua como lo estaba, tomando de la misma, cerró sus ojos y solamente disfrutó el sabor de esa agua dulce, fresca y cristalina, limpia, que saciaba toda su necesidad. Volvió a abrir los ojos, vio a ese león frente a él y descubrió que sus ojos estaban llenos de paz, de tranquilidad, y que no existía en realidad ningún problema con lo que estaba viendo en ese charco de agua. Y efectivamente, Cela, con esta historia, lo que observamos es que una vez que nosotros tenemos la capacidad y el autoconocimiento para encontrar que lo que estamos criticando, juzgando y analizando de todos los demás es en realidad una parte interior de nosotros mismos, encontramos esa paz, esa armonía. Y esa armonía va con nosotros, porque la armonía de la tranquilidad que observamos es reflejada hacia todos los demás, y entonces dejamos de sentirnos juzgados, ofendidos y todo lo demás. Aunque eso de sentirnos juzgados, caí en eso de las falsas emociones y los falsos sentimientos, porque el juzgar es una acción.
¿verdad? Pero sí dejamos de sentirnos ofendidos, dejamos de sentirnos incómodos. Entonces, eso es trascendental. Así es. Y Krishnamurti decía que la causa primaria del desorden en nosotros mismos es la búsqueda de la realidad prometida por otros. Esto implica entonces que en realidad nuestro desorden es porque no somos responsables de nuestros actos y de nuestra realidad, y ponemos ese mapa sobre nuestro territorio que genera esa expectativa de falsedad. Ahora bien, el enfado generalmente es con uno mismo y no es contra los otros. Somos muy dados a culpar a los demás de lo que nos sucede y sobre todo a culpar a los demás de nuestros sentimientos. Y entonces decimos, es que tú me hiciste enojar, es que tú me haces sentir triste, es que tú me haces sentir incómodo, cuando la realidad es que el suceso externo es un reflejo de nosotros mismos. Veamos, por ejemplo, cuando llegamos a un lugar en el cual hay cierta multitud de personas y nosotros observamos de repente o siempre tenemos la cualidad y la característica de fijarnos o posicionarnos en alguna persona y de inmediato viene la calificación, el juicio, y entonces encontramos que una persona me cae bastante mal, simplemente porque la vi y escuché un poco tal vez de su plática o vi sus actitudes. En ese momento, nosotros lo que deberíamos de hacer, tal vez después de haber externado lo que sentimos y de haber expuesto nuestro juicio, nos corresponde poner una pausa en el cassette. Una pausa en nuestra cinta, en nuestra película que estamos actuando en ese momento. Y en esa pausa, poner un espejo de esos traslúcidos que permiten ver a través de él, pero que más nos reflejan a nosotros. Entre esa persona que juzgamos y nosotros, para verificar, mediante ese reflejo, qué es lo que esa persona está haciendo, lo cual estoy interpretando en algún tipo de sentimientos, con lo cual yo estoy generando incomodidad, tal vez molestia, tal vez inclusive hasta enojo. Yo tengo que encontrar en ese momento y callar boca para decirme, encuentro este defecto. Y en ese momento que encontré el defecto, que sigo juzgando por supuesto, ponerme en empatía y analizarme rápidamente para ver si eso que me está molestando de él, yo lo he hecho en algún momento. Si yo he generado ese tipo de actitudes, comentarios, en algún momento, o si inclusive no lo he generado, pero he pensado en realizarlo. Ahí es donde aplica la ley del espejo. Y ahí es donde empieza la gran parte de mi autoconocimiento. Ese crecimiento espiritual en el cual yo puedo ser más grande conociéndome a mí mismo. Para eso está la ley del espejo. En la ley del espejo, nosotros vemos que el enfado habitualmente es conmigo mismo y no con el otro. Todo comienza y todo termina en mí mismo. Si se dan cuenta, inicié esta plática diciéndoles que observemos cómo juzgamos. Yo estoy empezando eso. Y concluimos en el análisis propio de entonces autojuzgarme de cierta manera. Mas esto no tiene que ser de una manera lasciva o lastimosa, porque generalmente yo encuentro tal vez una persona que es muy agresiva, que se enfada por todo y a lo mejor está reflejando mi propia agresividad y mi propio enfado. Y tal vez yo no soy así con los demás, yo no soy lascivo y enfadoso con los demás, pero conmigo mismo tal vez sí. Tal vez cuando yo llego a tener algún error, me recrimino, me juzgo, me ofendo y me pongo totalmente autodestructivo. E inclusive a lo mejor hasta me digo groserías, ¿por qué no? Eso suele suceder. Y entonces ahí encuentro otra ley del espejo que se está aplicando con mis acciones propias. Y tal vez por esa ley del espejo es que esa persona que vi que es tan enfadosa y tan molesta me está cayendo mal, me está resultando insoportable. Khalil Gibran dice, si tu corazón es un volcán, ¿cómo pretendes que broten flores? Esta frase tiene mucho que explicarnos, puesto que si nosotros estamos regidos por sentimientos de ira, debemos de aprender con nuestra actitud de inteligencia emocional a sobrellevarnos a nosotros mismos. ¿Para qué?
Pues generalmente